Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. En la entrevista nos acompaña el maestro José Manuel Ancona Alcoceres, delegado del INEGI en el estado de Tabasco. Recientemente hubieron algunas declaraciones en el sentido de que Tabasco ocupa los primeros lugares en materia de desempleo. Digo, no es algo que nos espante, porque vemos cómo fluyen las cosas en la entidad en materia de empleo, que vienen de repente inversiones, luego se van. Con esto de la reforma energética también gente que le está midiendo, como se dice popularmente, el agua a los camotes. Y cómo se mide también el desempleo. Hay veces que nos dicen, es que depende de la gente que se da de alta en el IMSS y que está trabajando, pero ¿cuánta gente no se da de alta en el IMSS de manera eventual? Trabajan 2, 3 meses y entonces eso nos dispara a veces las tasas. Pero para que nos explique de mejor manera cuáles son los elementos que usa el INEGI para determinar cuál es la tasa de desempleo en el país, bueno, pues está invitado aquí a Fórmula Noticias Tabasco. Nada más le pido, maestro Ancona, que agarre su micrófono, si no, no lo van a oír. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Ileana, Gabriel, con el gusto de siempre saludándolos esta mañana. Y por supuesto comentarte que el tema del empleo es un tema de boga, nos preocupa a todos, pero sobre todo creo que fundamentalmente tendremos que conocer cómo lo medimos exactamente. Ese es el punto nodal. Primero, la encuesta nacional de ocupación y empleo es una encuesta metodológicamente científica, probada, tenemos estratos definidos en todo el estado. Hay dos mediciones, Gabriel, una a las ciudades capitales y otra a todo el estado. Se extiende la muestra de tal manera que vamos a tener la referencia puntual de cómo está el empleo en Tabasco y cómo está el empleo en Villahermosa. Cuando alguien nos diga que el empleo en Acajuca o el empleo en Cárdenas, simplemente está dando un dato errado, puesto que no se puede calcular. Ok, solo Villahermosa. Así es, solo el estado, el dato puede darte para el país, para el estado y para las ciudades capitales. Así se maneja la encuesta de empleo urbano. Okay. Entonces, otro de los datos fundamentales es la diferenciación. Para fines diferentes, el registro que lleva el Instituto Mexicano del Seguro Social son los que entran a un programa específico para los servicios médicos, para todo lo que son la incorporación. Lo formal. Totalmente, Ileana. Hoy uno de los grandes proyectos que entendemos es tratar a todos estos. Encontramos informalidad en empresas formales. Claro. Y dices, a ver, ¿cómo hay informalidad si hay una empresa formal? Yo quiero decirte que podemos tener en una empresa, por ejemplo, de outsourcing, de limpieza, donde yo puedo dar de alta 5, pero no a los 25, porque son 25 que van rotando. Entonces la idea es estos paulatinamente entrar a los servicios donde puedan tener reparto de utilidades, aguinaldos, contratos, etcétera. La encuesta también capta eso. Captamos cuántos trabajadores formales están, cuántos tienen prestaciones y cuántos, por ejemplo, tienen la posibilidad de tener cierto nivel de salario. ¿Y tienen la capacidad de identificar el por qué se están dando estos números de desempleo? Fíjate que la parte metodológica del INEGI nos da los datos cuantificados. Los analistas tendrían que estar revisando, pero a partir de ello podremos revisar. Hoy por hoy, por ejemplo, podemos revisar el dato de la más sonada de las variables, que es la desocupación. La desocupación es las personas que andan buscando empleo, pero que no tienen. Y hay una comparación regional, yo les quiero compartir, por ejemplo, que a nivel regional podemos hablar que del sur-sureste tenemos tasas de 2.8 en Chiapas, de 3.2 en Oaxaca, de 2.8 en Campeche y de 6.5 en Tabasco. Y uno se puede estar alarmando, y yo lo platicaba en días pasados, sí es importante porque esa es una tasa de presión de mercado, es decir, la gente viene a buscar porque aquí es un nicho donde hay mejores salarios. Solo por debajo de Quintana Roo tenemos los mejores salarios del sur-sureste. Pero pues así de cara a la ciudad también. Sin duda, Gabriel, pero cuando comienzas a revisar la información, yo te puedo decir que en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la tasa de desocupación es de 5.1. Órale, en Tuxtla. Y eso que nos dijeron, ¿no? Que estaban muy bien en Chiapas, que estaban creciendo mucho. Sí. Pues es que también nos dijeron que aquí, señor, con todo lo energético, sí, y de repente... Pero va para allá. Sí, va para... Eso lo quisiera yo preguntar tú. Precisamente la idea es que tenemos que aprender a leer las estadísticas. Ajá. Cuando yo me aboco y yo te pregunto, ¿andas buscando empleo? Pues tú puedes decir que sí. Yo puedo estar dentro de la tasa de subocupación. Tengo un empleo formal,
pero presiono mercado porque quiero dar clases, ya ando buscando currículum, ya ando entregando solicitudes, y entonces sube esa tasa. Entonces, algunos que ya tienen empleo andan buscando, algunos que tienen empleo en otras entidades pueden acercarse acá para mejorar sus estatus. Pero si yo les pregunto, en las zonas rurales de Oaxaca o de Chiapas, ¿hoy ando buscando empleo? No, estoy bien. Fuera de la capital, entonces tendríamos que comparar situaciones diferentes. 5.1 tampoco es dramático, pero si vemos la diferencia de 5.1 a 5.9 de Villahermosa, ya no es la diferencia que manejamos del 2.8 al 6.5. Entonces, son diferentes, pero hay que aprender a leer. Esta parte de regional, le oí decir o hablar de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, que vienen a buscar, ya lo dijo hace un momento, que vienen a buscar empleo a Tabasco. ¿Y esto qué repercute en las cifras? ¿O cómo se interpreta? Aquí lo que es evidente es que las tasas de desocupación en las entidades colindantes, pero cuando revisas las capitales, que también son muy altas, la gente viene particularmente a Villahermosa. Aquí tenemos una oleada importante de empresas los últimos años. Los censos económicos en el mes de junio nos van a dar los datos definitivos de lo que hicimos. Solo de los datos preliminares yo les puedo decir que ya tenemos 10,000 unidades económicas más. Sí tenemos un crecimiento. ¿En qué lapso, maestro? En 5 años. En 5 años. En 5 años, de las que estamos ubicadas una a una con su perfecta delimitación, permanentes, porque eso es lo que implica el censo económico. No estamos visitando a los informales, a los que vienen, a los que están, inclusive escuchaba yo el término de gitanos, yo no lo utilizaría, sí, pero parece, claro. Parece que llegan, se establecen y se van. Y en los últimos años, en los últimos 4 años, ¿cómo ha sido el comportamiento del desempleo en Tabasco? Fíjate, Ileana, que hemos tenido un comportamiento muy similar, muy, podríamos decir, muy normalizado a lo que es Tabasco, inclusive con algunas características que de repente pudieran dar. Los flujos en diciembre, por ejemplo, porque también el empleo es estacional, los flujos en diciembre se incrementan más, las mujeres participan muchísimo más en el último trimestre. Pero a ver, me refiero a lo en general, o sea, porque sí entiendo que hay estaciones del año y eso siempre se va a comportar igual, pero, por ejemplo, en todo este año, híjole, señor, ya vamos a junio, ya va medio año. Así es. En el sector energético, que se esperaba muchísimo crecimiento de empleo, hemos oído una cantidad de recortes, a eso me refiero. En los últimos 4 años, ¿cómo ha sido? Porque ya nos vamos a la pausa. Sin duda, aquí quiero comentarte que se ha estabilizado, no ha habido un crecimiento, inclusive hay algún decrecimiento. ¿Sí? La parte de la construcción estuvo parada el primer trimestre, estuvo parada el último trimestre de 2014 inclusive, y hoy, por ejemplo, lo que está repuntando el Tabasco son servicios y comercio. Estamos diversificándonos en comercio, servicio. Ahí se está empleando la mayoría de las personas ocupadas en Tabasco. Okay. Bien, nada más el parámetro, porque me brinca esta parte donde dice usted, de la capital sale la mayoría de los resultados. ¿Sí en Cárdenas, Comalcalco? No. Lo que ustedes concentran a la Ciudad de México para sacar la tasa, el índice, no contempla a los municipios, es solamente la capital. La encuesta implica muestra urbana, que es Villahermosa, y muestra en el resto del municipio, del estado. Puede ser la cabecera o puede ser zona rural. Ajá. Eso hace el dato para que sea el dato estatal, y este dato estatal representa también el conglomerado nacional. ¿Cada cuánto se hace? ¿Es bimestral? Se hace trimestralmente, aunque se visitan mensualmente, los datos se sacan trimestral, pero mensualmente tenemos el dato. Además, Gabriel, tenemos la posibilidad que a partir de esta encuesta tenemos la proyección de la población, tenemos datos de la participación femenina, tenemos datos de los profesionales, tenemos datos de muchísimas variables. Hasta de ninis. Sin duda, tenemos la posibilidad de quién está estudiando, quién está participando, cuántos ingresos. Uno de los datos que rápidamente te comparto es lo de la tasa crítica de ocupación. Imagínate donde trabajas más de 35 horas por un salario mínimo, o 48 horas apenas con 2 salarios mínimos. Entonces son tasas, así le llamamos, críticas de salarios. La tendencia. Chiapas, Oaxaca, primero y segundo. Bueno, gracias. Después le invitamos para platicar más extensamente de los resultados. Sin duda, con mucho gusto. Muchas gracias, maestro Ancona. Buen día. Gracias.